Hola, bueno, buenos días a todos. Como probablemente les comentó Vivi, la clase de hoy va a ser grabada, pero el martes próximo por la mañana yo voy a estar disponible en el horario de la clase por si tienen alguna consulta o alguna pregunta en particular sobre los contenidos de esta teórica. Hoy vamos a hablar del análisis bayesiano de la estructura poblacional y la identificación de migrantes utilizando también estos métodos. Pero para ponerlo un poquito en contexto respecto de las cosas que ustedes estuvieron viendo en las últimas clases en relación con la genética del paisaje, vamos a mencionar algunos de los temas que estuvieron viendo en este sentido. Por un lado, ustedes vieron formas de cuantificar la capacidad y de expresión, como también así el flujo génico, a través de métodos directos, y utilizando también test de asignación. Esto era básicamente con relación a lo que es la determinación de la existencia de flujo, que ustedes vieron que muchas veces la definición de migración, dependiendo de la disciplina en la que estemos trabajando, puede variar. En nuestro caso, desde el punto de vista genético, nosotros no nos interesa solamente el movimiento de los individuos, sino también si son capaces de dejar descendencia, de trasladar, digamos, sus gametas y sus alelos de una población a la otra. Entonces, ahí es donde toman relevancia todos estos métodos, ya sea directos o indirectos. Por otro lado, en el contexto de lo que es la genética del paisaje, dijimos que había que conectar de alguna manera, surge la necesidad de conectar estas medidas de migración o de flujo, de grado de conexión entre las poblaciones de una especie y vincularlas con lo que son las características del paisaje. Para eso contamos con distintas herramientas analíticas, de las que ustedes ya vieron unas cuantas, los métodos basados en distancia, incluyendo autocorrelación espacial, aislamiento por distancia, el algoritmo de Monmonier para detectar barreras, métodos de interpolación espacial. También vieron algunos métodos de agrupamiento, como es el análisis de componentes principales, y también métodos de simulación. En esta clase de hoy, nosotros vamos a focalizarnos entonces en lo que son los test de asignación basados en metodología bayesiana o inferencia bayesiana, utilizando principalmente una herramienta que es una de las más difundidas para este tipo de análisis, que es el programa Structure. Entonces, para hacer un pequeño repaso, ustedes estuvieron viendo cómo estimar tasas de migración y flujo génico, y para esto, como decíamos antes un ratito, desde un punto de vista genético, la migración involucra no solamente el movimiento de los individuos, sino la incorporación de sus genes a la nueva población. Entonces, para esto tengo que tener alguna herramienta que me permita verlo. Una es ver los movimientos de los individuos, pero como dijimos antes, también esto es indirecto en muchas oportunidades porque no sabemos si esos individuos dejan o no descendencia. Y con la llegada de los marcadores moleculares hipervariables, se abrió una nueva posibilidad, que es la de ahora sí poder ver efectivamente qué individuos son capaces de dejar descendencia y cuáles no en las poblaciones cuando se trasladan de una a la otra. Entonces, para que tengan una idea es un procedimiento relativamente sencillo una vez que uno dispone de la herramienta, es decir, desde el punto de vista teórico no involucra una complejidad muy grande tratar de determinar la tasa de migración cuando uno dispone de los datos apropiados. Les puse acá un ejemplo que es un trabajo del 97 realizado en una colonia de chimpancés. En este caso se habían analizado una colonia de 52 individuos donde había habido 14 nacimientos. A través de el uso de microsatélites se hizo un análisis de paternidad y se pudo determinar que de esos 14 nacimientos, 7 de las crías tenían progenitores paternos que venían de otra colonia, que no eran parte de esa colonia. Es decir, se genotipificaron esos 52 individuos totales, luego los nacimientos, y se determinó que había 7 crías cuyos progenitores paternos no pertenecían a esa colonia, mientras que todas las madres eran pertenecientes a la colonia. Entonces, ¿cómo con estos datos puedo yo calcular esa tasa de migración? Bueno, si lo pensamos en términos de las gametas involucradas en esos 14 nacimientos,
que serían 28, sabemos que 7 vinieron de afuera. Por lo tanto, esto nos da una tasa de migración de 7 sobre 28 o de 0,25. También podemos pensarlo de otra manera. Podemos pensar cuál es el componente de migración por parte de las hembras y cuál por parte de los machos. Bueno, en esos 14 nacimientos dijimos que todas las hembras eran de la colonia, es decir, que la tasa de migración para eso sería 0, mientras que la mitad de los machos eran externos, ¿no? Porque nacieron 14 crías y 7 padres fueron externos. Entonces, en ese caso, hacemos un promedio entre lo que sería la tasa de migración en las hembras y la tasa de migración en los machos, simplemente dividido 2 porque se trata de un promedio, y nos da la misma estimación. Esto es ideal cuando uno dispone de toda la información necesaria, pero rara vez es el caso, como se pueden imaginar, y uno tiene que recurrir a otras estrategias para poder tratar de determinar la tasa de migración. Siempre nos estamos concentrando en la tasa de migración y a lo largo de la clase vamos a ver también distintas estrategias de cómo medirla, porque como vimos antes, es un parámetro fundamental que necesitamos para poder hacer cualquier tipo de análisis de genética del paisaje. Después, dentro de los métodos indirectos y empezando un poco históricamente de cómo se fueron suscitando a lo largo del tiempo las distintas alternativas, tenemos una de las medidas más utilizadas, que es el FST, ya que Wright determinó que bajo el modelo de isla-continente había una relación entre el número de migrantes, que es lo que tenemos acá, N por M sería la tasa de migración y N sería el tamaño de la población, por lo tanto, el producto entre ambos sería el número de migrantes que yo tengo, el número de individuos o gametas que se mueven, digamos. Determinó Wright entonces que había una relación entre esto, que sería la medida de lo que se llama flujo génico, y el FST, y que esta relación estaba dada por la fórmula que vemos acá. Entonces, si graficamos el FST, que ustedes lo vieron también en las clases pasadas, que se acuerdan medía la diferenciación entre poblaciones en función del flujo génico, vemos que a valores más altos de flujo génico o valores más altos en el número de migrantes le corresponden valores de FST más bajitos. Y a medida que el flujo génico se hace más pequeño, el FST se hace más grande. Y esto es lógico, ¿no es cierto? Porque dijimos que el FST medía diferenciación. La migración suele ser una fuerza homogeneizadora, ¿no? Que justamente homogeneiza las frecuencias alélicas entre poblaciones que están intercambiando migrantes. Por lo tanto, cuanto mayor la diferenciación, quiere decir que menor es el número de migrantes que intercambian esas poblaciones. Y a medida que la diferenciación se hace más baja, quiere decir que hay cada vez más migrantes, o en algunos casos, el más extremo, cuando la diferenciación es 0, es que todo se está comportando como una única población. Sin embargo, esta metodología o esta relación parte de la base de que uno está bajo un modelo de isla-continente, en donde la migración entre todas las subpoblaciones es la misma, la tasa de migración entre ellas, que todas las poblaciones tienen el mismo tamaño, y además que se ha llegado a un equilibrio entre la deriva y la migración. También, como pueden imaginarse, en los casos reales, en los estudios empíricos, cuando uno trabaja en genética de poblaciones, gran parte de las veces no puede asegurar que haya llegado a estas condiciones o que esté trabajando bajo este modelo teórico ideal. Entonces, si bien en un primer momento esta medida fue bastante popular, digamos, cuando surgieron los marcadores moleculares y se empezaron a aplicar en estudios poblacionales, esta medida del flujo génico a partir del FST, ustedes la van a ver en muchísimos trabajos, se había hecho muy popular y todo el mundo la utilizaba como medida de la conexión o de la diferenciación en el grado de relación entre las poblaciones, e incluso se habían puesto distintos umbrales que si había, por ejemplo, un flujo génico mayor a 2 individuos, en realidad podíamos decir que la población se estaba
comportando como si fuera una única población. Y bueno, se hacían inferencias en base a estas categorías de flujo génico. Más adelante, cuando ya se empezó a tomar más experiencia, digamos, con todo el uso de marcadores moleculares, empezaron a aparecer métodos un poco más refinados, surge este pequeño review en donde ellos dicen que justamente el flujo génico o el FCT es distinto de lo que sería la relación que vemos acá. En realidad está escrito en función del FCT en lugar del flujo génico, pero es lo mismo. Es decir, que no siempre se cumple esta relación. Entonces empiezan a surgir medidas alternativas que nos permitan tratar de determinar este flujo, ya sea el flujo génico como tal, en algunos casos, o en otros casos también la tasa de migración solamente. Aquí hay una propuesta, la que estamos viendo, es la de Slatkin, que apareció en el año 85, y no es muy importante en sí la expresión, digamos, de cómo se obtiene el flujo génico, sino tener en cuenta en qué está basada. Está basada en el criterio de lo que se conoce como alelos privados. Los alelos privados, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase de variabilidad? Que eran aquellos que aparecían únicamente en una población y no en las otras. Entonces, en la medida que las poblaciones tengan más alelos privados, diferentes entre cada una de ellas, porque si no, no serían privados, en la medida en que las poblaciones tengan más alelos privados, esto quiere decir que están más diferenciadas, porque si no, digamos que no habría explicación por la cual se mantengan esos alelos de una única manera en determinada población. Siempre pensando en marcadores neutros, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el número de alelos privados es un indicio de la diferenciación de esa población con respecto a las otras. Entonces, a más alelos privados, más diferenciación, menor cantidad de flujo génico. Pero el problema es que esta medida es muy dependiente de cuántos individuos se mostraron por población y además es dependiente de que existan esos alelos privados y entonces pueda utilizarlos como medida de la diferenciación. Es así que ya con el tiempo se van cada vez refinando y surgen también nuevas propuestas. Algunas de ellas son contemporáneas y que, digamos, algunas se quedaron en el tiempo y ya no fueron más utilizadas, como puede ser esta de Slatkin, y otras fueron a partir de esta génesis, luego diferenciándose y refinándose, como les decía, hasta llegar a métodos que se siguen utilizando en la actualidad. Entonces, también tenemos métodos de máxima verosimilitud, entre los cuales los primeros fueron los que estaban basados en la distribución de frecuencias alélicas. Entonces, la pregunta era, si yo tengo un conjunto de poblaciones con determinadas frecuencias alélicas, ¿cuál sería el valor del flujo génico más probable para ese conjunto de poblaciones? Entonces, yo encuentro una relación entre lo que son las frecuencias alélicas o la diferencia entre las frecuencias alélicas de esas poblaciones y el flujo génico. El tema que para poder aplicar estos métodos de máxima verosimilitud, lo que voy a tener que hacer es encontrar una función de distribución de las frecuencias alélicas que justamente incluya el flujo, es decir, poder escribir una en función de las otras, para poder después hallar el valor del flujo que maximiza la probabilidad de los datos, que en este caso van a ser las frecuencias alélicas que tienen las poblaciones. No, como les decía, no es que mi intención entrar en detalle en estas metodologías, sino que ustedes vayan dándose cuenta de cuáles fueron los distintos problemas que se fueron presentando a medida que se iban planteando estrategias diferentes para considerar el flujo, para computar el flujo génico o estimar el flujo génico y cómo se fueron subsanando, digamos, algunos de los cuestionamientos. Seguido a esta primera aproximación, surgen también métodos basados en la teoría de la coalescencia. Y acá lo que les puse, bueno, es un trabajo por si quieren
consultarlo respecto de algunos métodos para estimar flujo génico y la comparación de estos distintos métodos indirectos, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Como les decía, después surgieron ya cuando empezó a aparecer con más fuerza todo lo que es la teoría de la coalescencia y que ustedes la van a ver un poquito más adelante en la materia, ya también otro tipo de métodos que además permitían flexibilizar también algunos de los supuestos que imponían las metodologías anteriores, como por ejemplo permitir que hubiera distintas tasas de migración. Si teníamos dos poblaciones, por ejemplo, permitir que la tasa de migración de la población 2 a la 1 y de la 1 a la 2 fueran diferentes, que el tamaño dentro de cada una de las poblaciones fueran diferentes. Y otra cosa que es fundamental en lo que tiene que ver con la teoría de la coalescencia es que este tipo de cálculos incluyen a la genealogía de las copias génicas de cada una de esas poblaciones en el cálculo de las probabilidades para poder determinar cuáles son los valores de los parámetros que nos interesan en este caso que maximizan la probabilidad de los datos. Entonces, en este contexto, se plantea luego, ya sea que cualquiera de los métodos indirectos que hayamos utilizado, lo que tienen en común entre ellos es que de alguna manera utilizan la información de todos los marcadores o resumen la información de todos los marcadores para darnos una única medida de flujo génico. Y a veces esa medida no es del todo informativa respecto de si lo que estamos viendo responde a una conexión actual o a un intercambio real en este momento entre las poblaciones, o si es consecuencia de algo que pasó mucho tiempo atrás. ¿Y esto por qué? Yo puedo tener poblaciones diferenciadas, pero que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para que se diferencien tanto como para determinar que no existe flujo génico entre ellas. Es decir, que tengan, a pesar de que están aisladas esas poblaciones, el grado de diferenciación que yo puedo detectar no sea tal como para decir no están intercambiando ningún tipo de migrantes. Porque muchas veces sabemos que se necesita que transcurra una cierta cantidad de tiempo para que las frecuencias génicas de esas poblaciones cambien, se modifiquen y pongan de manifiesto esa interrupción del flujo génico. Entonces, como les decía, los métodos convencionales en general resumen la información genética proveniente de un número de individuos en una única medida, asumiendo muchas veces, como en el caso de lo que les mostré del FST, la constancia de los parámetros poblacionales y condiciones de equilibrio. Entonces, yo de una matriz de genotipos paso a la matriz de frecuencias alélicas, ahí paso al FST y a partir de eso trato de contemplar el flujo génico o estimar el flujo génico. Pero miramos este ejemplo que les voy a mostrar ahora a continuación. Esto es un ejemplo en el género Larrea. El género Larrea tiene simplemente 5 especies, todas ellas americanas. 4 de las especies están en Sudamérica y otra está en América del Norte. Y tienen una particularidad que es su distribución, que se llama anfitropical disyunta. ¿Por qué? Porque fíjense acá, esto nos muestra los sombreados en rosa, dónde están distribuidas las especies. Se encuentran por debajo y por encima de los trópicos, pero en el medio no hay ejemplares de estas especies. Entonces, fue un modelo de estudio muy interesante por esta característica particular y además porque como tiene pocas especies es más fácil el abordaje del estudio de la problemática. Se hicieron muchos análisis respecto del grado de diferenciación entre las distintas especies a través de evidencias citogenéticas, moleculares, morfológicas. Y ahora nos vamos a concentrar en estas dos, que son la rea divaricata y la rea tridentata, que según los estudios moleculares
y ya también a partir de todos estos análisis previos que les comentaba, se había determinado que eran especies hermanas que estaban muy cercanamente relacionadas, en donde las barreras de aislamiento reproductivo eran prácticamente inexistentes, están aisladas porque su distribución geográfica es totalmente disyunta, pero cuando se generan los híbridos de manera experimental, estos híbridos son fértiles, no están demasiado diferenciadas a nivel isoenzimático, comparando poblaciones de las dos especies diferentes. Entonces, esto, digamos que nos trae a colación este tema de decir, bueno, cuando yo mido la diferenciación genética entre las poblaciones de la rea divaricata y comparándolas con las poblaciones de la rea tridentata, no noto este gap en la distribución. Para que lo vean con un número, el FCT calculado en base a las isoenzimas entre poblaciones de divaricata y tridentata, es decir, poblaciones de especies diferentes, aunque muy cercanamente emparentadas, es muy, muy bajo, especialmente considerando que es un FST proveniente de isoenzimas. En general, los marcadores isoenzimáticos nos dan niveles de diferenciación mucho más altos. Y en este caso daba todavía inferior al 10%. Esto, cuando lo pasábamos al número de migrantes, nos decía que equivalía, pasado el número de migrantes con la fórmula de Wright que les mostré al principio, equivalía a 2,38 migrantes por generación, es decir, que hay un flujo génico importante. Pero sabemos que en realidad no hay ningún flujo génico actual porque no hay conexión entre ellas. Y si bien existieron en algún momento algunas hipótesis de aves que pudieran trasladar semillas de un lugar al otro, la realidad es que por el momento nadie encontró quién sería ese posible vector que permitiera mantener el flujo actualmente. Con lo cual, tenemos que inferir que esa baja diferenciación que vemos es más que nada porque todavía pasó poco tiempo desde que estas dos especies se separaron. Porque se plantea que el origen del género es en América del Sur y que la llegada de la rea tridentata a América del Norte fue posterior y en tiempos relativamente recientes. ¿Qué tan recientes? Bueno, si lo tomamos, cuando se calibra un reloj utilizando isoenzimas, nos dice que probablemente la divergencia entre estas dos especies se haya iniciado hace 600.000 años hasta 1,2 millones de años atrás, y en base a secuencias de cloroplastos, este intervalo se traslada bastante más atrás en el tiempo, y nos da entre 4,2 y 8,4 millones de años antes del presente. Pero, y fíjense que la diferenciación, a pesar de esto, aun cuando fueran los 600.000 años, que sería el punto más reciente que se infirió a partir de los datos moleculares, no fue tiempo suficiente como para aumentar la diferenciación entre estas poblaciones. Entonces, si lo pasamos a lo que es la escala temporal de muchos de los problemas que se plantean en genética del paisaje, se van a dar cuenta que esta medida puede ser muy distorsiva, ¿no? Porque muchas veces estamos queriendo ver el efecto de cosas que sucedieron en los últimos 100, 200 años. Entonces, decíamos, los métodos convencionales tienen la limitación de que pongo toda la información genética en una única medida, que es el FST, ¿no? Que si bien proviene muchas veces de muchos loci, al calcularla, la hago un puré y la dejo solamente en un número que me dice la diferenciación entre dos poblaciones en base a un cierto número de loci. Ahora hay una alternativa, que son los métodos multilocus, que permiten hacer uso de toda la información almacenada en los genotipos de modo más directo. Entonces esto nos da la posibilidad de detectar migrantes y a su vez asignar individuos a las distintas poblaciones.
¿Por qué? Porque es como que de alguna manera estamos manteniendo esa individualidad, mirando cómo se combinan los alelos de los distintos loci en cada uno de los individuos. Por ahí es más fácil de verlo en un ejemplito como este. Supónganse, nosotros tenemos una población y ahora vamos a considerar 2 loci, pero bueno, en un análisis poblacional uno tendría un montón, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo acá para poder simplificar la interpretación. Tenemos una población en donde tenemos un locus A con 2 alelos y en esta población está fijado el alelo A1. Después tenemos un locus B y en esta población, que también este locus B tiene 2 alelos, está fijado también el alelo B1. Entonces, necesariamente, ya sea que estos locis estén ligados o no, pero supongamos que son independientes, ¿no? Están en cromosomas distintos, todas las gametas van a ser A1B1, porque no hay otra cosa en esa población. Supongamos que después tenemos otra población que tiene la situación opuesta. Tiene fijados en el locus A el alelo A2 y en el locus B el alelo B2. Aquí también todas sus gametas van a ser A2B2. Si estas poblaciones estuvieran en un momento, se ponen en contacto, supónganse, esto también es un ejemplo extremo como para visualizarlo fácilmente, entonces se ponen en contacto y se genera una nueva población en donde la mitad de los individuos vienen de una de ellas y la otra mitad vienen de la otra. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver las gametas, que es lo que estamos viendo acá en este dibujito, fácilmente nos daríamos cuenta de eso, ¿no es cierto? Nos daríamos cuenta que todas las gametas de estas vienen de acá, porque estoy mirando cómo se combinan los alelos de los distintos loci, y que estas provienen de acá. O sea que si yo quisiera ver en esta población cómo son las contribuciones de otras poblaciones, me sería relativamente directo. Pero en general uno no está mirando así las gametas. Si yo tomo el locus A, calculo las frecuencias alélicas, el locus B, calculo las frecuencias aléricas para esta población y para esta, y luego obtengo el FCT, ¿qué me da? Fíjense, 0,33 de esta con esta, 0,33 de esta con esta. O sea que si yo estuviera ciegas de estos dibujos que tenemos acá, en donde vemos representadas las gametas, lo que veo es una alta diferenciación entre esta y esta, y entre esta y esta, y ninguna pauta o ningún indicio de que en realidad esta surge de la mezcla de estas dos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, al mezclarse estas, así me quedaría la distribución de frecuencias para los alelos de estos loci, y eso es lo que determina estos valores de FCT. Entonces, era importante empezar a tener en cuenta justamente la información que aporta cada locus individualmente, y de alguna manera poder sacarle el jugo a eso para identificar migrantes o para poder determinar qué es lo que realmente está pasando. Es decir, esta situación, y acá entra lo de flujo génico histórico versus flujo génico reciente, esta situación en la que las gametas se van a mantener, digamos, reflejando su origen cuando los marcadores no están ligados, va a ser una situación transiente, porque a medida que estos individuos empiecen a reproducirse entre ellos, se van a empezar a producir todas las combinaciones. Entonces, si yo puedo detectar esta situación en mi conjunto de datos, eso quiere decir que el fenómeno que le dio lugar es relativamente reciente. Porque si no, esas combinaciones se van a desarmar a lo largo del tiempo y ya no las voy a detectar. Entonces, uno de los primeros métodos en hacer uso de este concepto fue el método de Pascal, que lo presentó en el año 95 con la idea de tratar de identificar osos polares. Él tenía distintas colonias de osos que estaba analizando, pero muchas veces en el caso de los machos tienen un comportamiento en el que son mucho más solitarios, es decir, no pertenecen a ninguna de las colonias, entonces andan
vagando, digamos, y no se los puede asignar por su ubicación geográfica a cuál fue la colonia de origen. Sin embargo, desde el punto de vista genético, sí tienen una colonia de origen. Ustedes vieron este método cuando Vivi les contó el análisis de los maíces arqueológicos, es el mismo en realidad, y simplemente para refrescar cómo de una manera basada en métodos estadísticos relativamente sencillos puedo sacar provecho justamente de esto que les comentaba de considerar cada locus por separado en la constitución genética de los individuos. Entonces, en este caso la idea era que tenían un individuo incógnita para el cual conocían el genotipo para un locus A, para un locus B y para el locus C, y luego tenían dos poblaciones. La población 1 con estas frecuencias alélicas en cada uno de los loci y la población 2 en donde teníamos estas frecuencias alélicas. ¿Cuál es la idea? La idea es decir, ¿qué tan probable es obtener un individuo que sea homocigota 1-1 en la población 1 o en la población 2? Y para esto, justamente, recurro a Hardy-Weinberg. Entonces, si yo asumo equilibrio de Hardy-Weinberg, obtener un individuo 1-1 en la población 1 para el locus A va a ser 0,83 por 0,83. Y para la población 2 va a ser 0,46 por 0,46. Lo mismo para el locus B. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un heterocigota aquí? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un homocigota 1-1, tanto en la población 1 como en la población 2? Entonces yo voy a ir asumiendo Hardy-Weinberg e independencia entre los loci, sumando la información que me aporta cada uno para obtener esa probabilidad final. Entonces, lo que tiene que suceder en realidad es que el individuo sea homocigota 1-1 para A y, o sea, la probabilidad que estoy buscando es la probabilidad de que el individuo sea homocigota 1-1 para A y heterocigota 1-2 para B y homocigota 1-1 para C. Entonces, en ese caso, ¿se acuerdan que lo obtenía como la multiplicación de las probabilidades? Entonces, la probabilidad de obtener este genotipo multilocus en la población 1 va a estar dada por la multiplicación de las probabilidades individuales para cada locus. Y esto, en el caso de la población 1, me da 0,024. Si hago lo mismo para la población 2, me da 0,069. Entonces decimos, bueno, es más probable que provenga de la población 2. Pero esto depende de muchos supuestos. Fíjense, asumimos que había equilibrio de Hardy-Weinberg. En algunas especies esto puede ser relativamente lógico, en otras ya sabemos desde el principio que no, y que lo tenemos que rechazar de plano. Por otro lado, asumimos independencia entre los loci, eso también, digamos que con las herramientas que tenemos hoy en día es fácil de determinar. Y a su vez, algo que quizás no es tan sencillo, estamos asumiendo que las estimas de las frecuencias alélicas, estas que tenemos acá de las poblaciones, son realmente representativas de las frecuencias reales, porque fíjense que estamos calculando la probabilidad de encontrar ese genotipo en base a estas frecuencias. Entonces, si estas ya no están bien estimadas, tenemos un problema. Y para algunos casos, en el caso de las plantas, muchas veces es relativamente fácil tener tamaños poblacionales que nos permitan estar relativamente tranquilos respecto de la inferencia de esas frecuencias alélicas, pero en el caso de los animales, o en especies como pueden ser los osos polares, los n son muy pequeños. A veces podemos tener un n que sea de todas maneras representativo de la población, pero a veces no. Por otro lado, algo que quizás a ustedes les surja es que, fíjense, acá tenemos 3 loci, pero en la medida en que vayamos adicionando nuevos loci, probablemente estos números se van a hacer cada vez más chiquitos, ¿no? Porque estamos siempre multiplicando cosas menores a 1. Entonces va a llegar un punto en el que yo voy a tener que quizás la probabilidad de que pertenezca a la población 1 es 0,000000003 y la probabilidad de que pertenezca a la población 2 es lo mismo, pero 0,033,
Entonces, va a ser difícil determinar con una cierta confianza cuál de las dos poblaciones es más probable como origen de ese individuo. Entonces, si bien, digamos, esto conceptualmente es la base de gran parte de los análisis o de las herramientas analíticas que surgieron después, en sí misma, con este planteo, tiene algunas limitaciones. Entonces, ahí es donde empiezan a tomar fuerza las aproximaciones bayesianas, porque permiten superar alguna de estas debilidades que les mencionaba anteriormente. Y dentro de las aproximaciones bayesianas hay diferentes, en donde la más utilizada para lo que es, en realidad, tanto el análisis de la estructura poblacional como el cálculo de tasas de migración o identificación de migrantes, todos estos son trabajos y software relacionados con alguno de estos aspectos. Unos ponen más énfasis por ahí en la estructura poblacional, otros un poco más de énfasis en detectar migrantes o tasas de migración o algún otro parámetro genético poblacional, pero todos ellos han sido utilizados de una u otra forma, como les decía, para estos propósitos. Antes de empezar a meternos de lleno en el método que nos convoca en esta clase, que es el método que utiliza Structure, y si bien ustedes vieron la clase pasada una introducción a la inferencia bayesiana, me gustaría refrescar algunos conceptos y poner un énfasis en algunas cosas también que después nos van a servir para poder entender mejor cómo funciona Structure. Entonces, si nos paramos desde lo que es la inferencia clásica bajo la teoría frecuentista, lo que tenemos es que cuando queremos estimar un parámetro tita cualquiera, digamos, ese tita lo que está representando es el parámetro que a nosotros nos interesa, que en este caso va a ser la tasa de migración o el flujo génico, supongan. Lo que decimos es que este tita es un parámetro o un vector de parámetros, si yo lo que quiero analizar es más de una cosa o quiero estimar más de una cosa, que se asume fijo pero desconocido. Es decir, yo lo voy a tratar de estimar a partir de mis datos, pero ese parámetro existe y tiene un valor que es único. Entonces, lo que voy a tratar de hacer para poder estimarlo es encontrar una relación que me permita determinar cuál es la probabilidad de mis datos dado ese parámetro. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tengo, como decíamos antes al principio, tales frecuencias alélicas, la tasa de migración sea tal? Y así, mi dato son las frecuencias alélicas que yo computé de las poblaciones. Lo que quiero saber es la tasa de migración. Entonces, uno se pregunta, ¿y si pruebo con una tasa de migración o el flujo génico, no importa, de tanto, qué tan probable es que yo tenga estos datos? Si pruebo con otra tasa, ¿qué tan probable? Y así se queda con el valor de máxima verosimilitud, esto que ustedes van a ver como MLE o Maximum Likelihood Estimate, que es el valor del parámetro que maximiza la probabilidad de los datos. Y esto es lo que tenemos expresado acá, que maximiza la probabilidad de los datos dado ese valor del parámetro, dado el parámetro. Lo importante acá es que bajo esta concepción, ese parámetro existe, tiene un valor dado que nosotros estamos tratando de estimar y acercarnos a ese valor. En cambio, en lo que es la inferencia bayesiana, este tita, ya sea un parámetro o varios, se interpreta como un conjunto de variables aleatorias. No hay un valor del parámetro, hay una distribución que me dice qué tan probables son ciertos valores para ese parámetro y, bueno, a lo largo de los distintos valores que pueda tomar, cuáles tienen más probabilidad, digamos. La información que contienen los datos se expresa mediante la función de verosimilitud. Esta función de verosimilitud es similar a lo que vimos antes. Es la probabilidad de los datos dado el parámetro. Entonces yo necesito una función, porque acá lo tenemos expresado, probabilidad de los datos dado el parámetro, pero no nos pone cuál es la función realmente que vincula una cosa con la otra.
ahí está muchas veces la gracia de las distintas propuestas metodológicas, el que encuentre la mejor función que vincule esas cosas. Pero en términos conceptuales, quedémonos con esto, que digamos, la información que yo tengo en los datos, en los que estoy relevando en mi experimento o en mi evaluación poblacional, se expresa mediante la función de verosimilitud. El conocimiento previo que yo tengo, y acá también hay una nueva incorporación respecto de lo que es la teoría frecuentista, porque voy a considerar lo que yo pienso antes de haber visto mis datos. Es decir, si yo digo, bueno, yo conozco más o menos cómo se están comportando estas poblaciones, sé que estuvieron aisladas durante tanto tiempo, sé que no pudo haber habido mucho flujo génico por esto y por lo otro. Entonces, yo digo que a priori considero que los valores de flujo génico más probablemente se encuentren entre tanto y tanto. ¿Está bien? O la tasa de migración va a ser baja, o sea que van a ser más probables valores bajos de la tasa de migración que valores altos. Eso es lo que yo pienso a priori. Pero después tengo lo que me dicen los datos. Estas dos fuentes de información, lo que me dicen los datos y lo que yo pienso a priori basado en diferentes cosas, se combinan en el teorema de Bayes para dar lo que es la distribución posterior de tita, o sea, de este parámetro. Y justamente esto me va a dar lo que es la distribución posterior, sería la distribución de tita, dado los datos. En donde, fíjense que acá tenemos la combinación del likelihood con la distribución a priori, y esto es un factor de estandarización que, como vieron con Vivi, a veces lo puedo calcular analíticamente y a veces no. Entonces, como a veces sí y a veces no, lo que sí es cierto es que, es que en realidad, pensé que estaba en la diapositiva siguiente, perdón. Lo que hay siempre es una proporcionalidad. Si yo me olvido de esto que está acá abajo, porque digo, bueno, a veces lo puedo computar y a veces no, siempre la distribución posterior va a ser proporcional al likelihood por la distribución a priori. ¿Está bien? Y ahora se les puede plantear, bueno, ¿cómo elijo los priors? Y una de las grandes críticas que se le han hecho a los métodos bayesianos es justamente que los resultados pueden estar muy influidos por la elección de los priors. Eso puede llegar a ser así, es verdad, pero los priors van a tener cada vez menos influencia a medida que la información contenida en los datos sea mayor. Y también muchas veces uno parte de estas distribuciones a priori que en realidad no son nada informativas y no tienen una potencialidad, digamos, de sesgar tanto los datos, porque quizás yo le digo, bueno, todos los valores del parámetro son igualmente probables. Entonces, de hecho, no le estoy inclinando, digamos, la balanza hacia ningún lado, sino que simplemente lo estoy dejando como un artilugio metodológico para poder utilizar este tipo de herramientas. Entonces, estos priors, si yo les quiero dar un poco de contenido e información, deben representar nuestros conocimientos antes de ver los datos, como algo lo que yo les mencionaba anteriormente. Puede ser estudios previos de la misma problemática, estado del conocimiento en el área en cuestión, o la opinión de expertos traducido siempre en una forma de una distribución, quiere decir en forma de medias, varianzas, covarianzas. Cuando hablamos de lo del estado del conocimiento y pone ahí como ejemplo lo que es el mapeo por asociación, esto para que se los pueda ilustrar o mostrar de alguna manera gráfica, el mapeo por asociación lo que intenta es establecer un vínculo entre un genotipo y un fenotipo. Hay, bueno, una cantidad enorme de literatura en este tema, pero el aspecto que quería resaltar poniendo este ejemplo es el siguiente. Cuando yo quiero establecer una relación entre genotipo y fenotipo, y entonces utilizo millones de marcadores moleculares,
a priori no sé cuál de ellos va a tener más posibilidad, ¿no? Si lo hago así medio a ciegas, de tener una relación directa con el fenotipo. Pero si yo en lugar de hacer eso, como es la práctica actual, que uno agarra la mayor cantidad posible de marcadores, me concentro en, supónganse que es un fenotipo que es el contenido de antocianina de una planta, y yo conozco esa vía metabólica, y entonces la búsqueda de los polimorfismos o de las variantes genéticas la centro en ese tipo de marcador que está relacionado con el carácter, la chance de que yo encuentre algo relacionado es mucho mayor que en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hacer mi estudio de mapeo eh, bajo, digamos, la concepción bayesiana, no es lo mismo si yo voy a tomar algunos caracteres relacionados con el fenotipo, o sea, lo que yo pienso a priori de si están o no están relacionados en cuanto a la chance de encontrar algo, que si voy a tomar cualquier carácter al azar o cualquier variante genética al azar del genoma, muchas, 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 en cuanto a mi probabilidad de encontrar algo que esté relacionado. Entonces, a eso también se refiere el estado de conocimiento del área en cuestión. Hay veces que estoy a ciegas, como sería el caso de muchos marcadores que no sé si tienen relación o no, y hay veces en donde puedo hacer elecciones más informadas. Y eso cambia la probabilidad a priori de que eso esté vinculado o no. Entonces, como les decía antes, la distribución posterior es proporcional a likelihood por la distribución a priori. Entonces, veamos un ejemplo concreto de cómo operaría esto. Si supónganse que nuestro parámetro de interés es una frecuencia alélica. Para un locus bialélico que yo muestré de una población, no sé, 20 individuos y me dio que 7 eran a grande, bueno, en realidad 20 individuos serían 40 alelos. 20 alelos, mostré 20 alelos, que 7 eran a grande y 13 eran a chica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo muestré. Uno está acostumbrado, ¿cómo computaría la frecuencia alélica? Bueno, hago D más un medio de H y me fijo cuál es la frecuencia. Bueno, esa es una forma de computarla que se acerca mucho a lo que es el estimador de máxima verosimilitud de esa frecuencia. Pero ¿cómo la computaría o cómo trataría de estimar esa frecuencia desde el punto de vista bayesiano? Bueno, por un lado necesito una función de likelihood. Una función que me diga qué tan probable es obtener 7A grandes de una muestra de 20 alelos, que sería lo que tenemos acá, dado un determinado valor de tita, que en este caso es la frecuencia alélica. Entonces, fíjense, si miran esto, probablemente recuerden que se parece mucho a la expresión de probabilidad que utilizamos para una distribución binomial, porque de alguna manera un locus con 2 alelos, y yo quiero saber la frecuencia de uno de ellos, ese sería mi éxito, digamos, el obtener un alelo en este caso que habíamos dicho a grande, y el número de pelotitas que saqué de la población, que es ese 20, sería mi número de ensayos, o sea, este 2n que tenemos acá. Entonces, acá tenemos el likelihood. ¿Qué tan probable es obtener ese número de A grandes dado el número de pelotitas o alelos que yo saqué de la población? Pero dijimos que necesitamos también lo que yo creo a priori. ¿Cuál va a ser la distribución a priori? Bueno, para locus bialélicos, una distribución que se usa mucho, que es una distribución teórica, como si les dijera chi cuadrado, pero esta es una distribución beta, porque tiene la particularidad de estar definida entre 0 y 1 y justamente se ajusta muy bien a lo que son las frecuencias alélicas. ¿Qué va a determinar esta distribución beta? ¿Qué va a decir? Bueno, va a decir, si yo pienso que más bien las frecuencias alélicas van a ser bajas, o si pienso que van a ser altas, o cómo van a estar distribuidas. Entonces, fíjense acá, estas son distintas formas de la distribución beta, que puede adoptar esta distribución beta, dependiendo de sus parámetros, a su vez, que también se llaman alfa y beta.
Entonces, los parámetros de la distribución se los llama muchas veces hiperparámetros. O sea, alfa y beta son hiperparámetros de la distribución beta que yo voy a utilizar como distribución a priori. Entonces, fíjense cómo varía lo que nosotros decimos que creemos de cómo se distribuyen esas frecuencias alélicas dependiendo de los valores de estos parámetros. Eso no importa, yo cuando empiece, digamos, voy a fijar un determinado valor para estos hiperparámetros, entonces voy a decir, bueno, yo en realidad pienso, supónganse, si tomamos esta línea que está por acá, que es la media turquesa, decimos la mayor parte o la mayor probabilidad corresponde a que los alelos estén en frecuencias intermedias y las frecuencias más extremas tienen menos probabilidad. Por algún motivo yo podría pensar que eso es lo más probable. Entonces, en base a eso, hago el análisis subsiguiente. Ahora, ¿se acuerdan que les dije también que a veces, si yo no tengo idea, le puedo decir, bueno, en realidad, como nos muestra acá esta raya negra, todos tienen igual probabilidad y eso equivale a poner estos hiperparámetros alfa y beta igual a 1. Entonces, puedo computar el likelihood a partir de mis datos. Tengo una distribución a priori, elijo alguna de estas, no importa. En algunos casos también le puedo decir que me estime estos parámetros alfa y beta, pero supongamos que le dejamos fija alguna. Entonces, lo lindo de este caso particular es que la combinación entre una distribución binomial para el likelihood y una distribución a priori de tipo beta tiene una resolución analítica. Entonces, digamos, la multiplicación de una función binomial con una distribución beta, que sería lo que estamos buscando, que es la distribución posterior de tita, es otra distribución beta en donde el nuevo parámetro alfa deriva del parámetro alfa viejo más el valor de i, y el nuevo parámetro beta deriva del parámetro beta viejo más 2n menos i. Entonces, de esta manera, yo puedo obtener, conociendo estos parámetros, digamos, de las distribuciones anteriores, la distribución posterior de una forma relativamente directa y sencilla. Entonces, esta sería la distribución posterior. Para visualizarlo un poco, ¿qué es lo que hicimos? Supongamos que la distribución a priori que elegimos era esta. Cuando incorporamos, utilizando el likelihood, la información contenida en los datos, me da que la distribución posterior es esta. Entonces, fíjense, justamente esta distribución a priori es mucho más dispersa. Es mucho más difícil decir cuál es el valor más probable, ¿no? Me muevo en un intervalo mucho más grande de valores, todos más o menos igualmente probables. En cambio, cuando yo le incorporé información que venía de mis datos, pude acotar ese espectro de probabilidades. Pero acotar, no es que encontré un valor puntual y digo, esta es la frecuencia alélica, sino que lo que obtengo es que, bueno, parece ser que es mucho más probable que las frecuencias alélicas estén, no sé, entre 0,35 y 0,45 o 0,50, pero también existe una probabilidad de que estén por acá y otra de que estén por acá. Y si volvemos a lo que yo les comentaba cuando les decía la diferencia entre la estadística bayesiana y la frecuentista, ¿se acuerdan que decíamos que tita se asume como una variable aleatoria con una determinada distribución? Entonces, esta es la probabilidad de los diferentes valores de tita o la densidad de probabilidades para los distintos valores de tita. Sin embargo, muchas veces ustedes cuando vean resultados de análisis bayesianos, no sé, quieren una tasa de migración como veníamos viendo o una estima de flujo génico, les van a decir un número, no les van a mostrar la distribución en general. ¿Y eso por qué? Porque justamente una de las formas de resumir la información y de informar los resultados cuando uno usa estadística bayesiana es: está bien, yo obtuve la distribución posterior que estaba buscando, pero la informo
describiéndola a través de su media, o de la mediana, o de la moda. Y a su vez también tengo que dar lo que es el intervalo de credibilidad, porque quizás puedo tener la misma media para dos distribuciones, pero una ser mucho más compacta y otra ser un poco más dispersa. Entonces, el intervalo de credibilidad lo que nos va a decir es el intervalo más pequeño entre los valores que puede adquirir la variable y que contiene al 95% de la densidad de probabilidad. Es decir, yo voy a tratar de contener el intervalo más pequeño, el 95% de la densidad, por ejemplo, de este, supónganse, yo supongo que está más o menos por acá, y que esto sería lo que me permite acumular lo mayor posible en el menor intervalo, porque también podría tratar de acumular el 95% de la densidad total, no sé, empezando de acá y yéndome acá hasta el infinito. En este caso no, porque justo está definida entre 0 y 1, pero digamos, si lo miramos en términos generales. Entonces, cuando yo describo una distribución posterior o estimo un parámetro eh, a través de estadística bayesiana, siempre, 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 siempre por detrás voy a tener una distribución, no un valor puntual. Entonces, ¿cómo voy a yo describir o informar esa distribución? Bueno, puedo elegir media, mediana, moda, y a su vez también vamos a ver el intervalo. Entonces van a ver en general en los trabajos que les va a dar el valor de la media más el intervalo. Y eso es lo que uno también va a ir comparando. Ahora, recién dijimos que en el ejemplito que vimos era fácil obtener la distribución posterior porque teóricamente sabemos que al multiplicar la binomial con otra beta nos da otra beta de tales características, pero hay veces que no sabemos cómo es la interacción entre nuestra función de likelihood y todas las funciones que pudimos haber puesto como priors. ¿Por qué? Porque hasta ahora estuvimos hablando de titas que incorporan quizás un solo parámetro, pero tita está puesto en forma general donde puede incluir un montón de parámetros diferentes. Hacer un análisis mucho más complicado, como cuando se hace reconstrucción filogenética, en donde se incluyen los largos de ramas, las tasas de mutación, los tiempos de divergencia, o sea, muchas variables distintas en ese mismo tita, y yo simultáneamente tengo que encontrar la distribución posterior considerando todos los parámetros involucrados. Entonces, en esos casos que cada vez se hacen más complejos, no es sencillo, e incluso en casos que pueden parecer relativamente fáciles, ya tampoco es posible encontrar la distribución posterior de manera analítica. Entonces se recurre a lo que ustedes vieron en la clase pasada, que son las cadenas de Markov basadas en simulaciones de Monte Carlo. En este caso, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, la cadena lo que va haciendo, distintas iteraciones, entonces va a ir probando distintos valores de los parámetros, los va a evaluar con una determinada función, va a decidir si se los queda o no, y entonces vamos a decir que visitó ese valor del parámetro una vez, por ejemplo. Si en la medida en que va haciendo distintas iteraciones se va quedando muchas veces en ese mismo valor del parámetro o apenas un poquito distinto, baja y sube, decimos que va visitando cada vez más ese valor del parámetro, y cuántas veces lo visita es una medida de la probabilidad posterior de ese valor para el parámetro. Entonces, estas cadenas, también como les explicó Vivi, en general tienen un periodo inicial de calentamiento o burn-in que va explorando medio como regiones al azar de esa distribución posterior, hasta que finalmente llega a lo que se conoce como el estado estacionario, y podemos considerar que estamos en una situación en donde ya los valores son confiables. Pero también piensen una cosa, que fíjense, acá este es un ejemplo de árboles filogenéticos, ¿no? Y esto sería como el paisaje verdadero de cómo son las probabilidades y la combinación de los distintos
parámetros y de cuántas veces se visitaría, no sé, este árbol, que correspondería a esta parte, o cuántas veces esto, cuántas veces esto. El árbol con todo su otro contenido, ¿no? Pero esto es como haciendo trampa, porque yo ya estoy partiendo de que conozco esta forma o esta silueta de cómo son las probabilidades. Entonces puede ser que yo inicie una cadena de Markov que se quede atrapada en este óptimo local, después inicio otra que llega al verdadero óptimo, o puedo iniciar otra que llega a este óptimo local y después no puede salir. Idealmente uno tiene que tratar de construir las cadenas de manera tal que puedan salir de los óptimos locales, pero lo que quería mencionar con esto es que uno en general a priori no tiene idea de cómo va a ser ese paisaje, ni qué tan complicado, ni qué tan difícil es llegar al óptimo local, al óptimo general, digamos. Y entonces va como muestreando a ciegas distintos puntos de la distribución, tratando a través de esos puntos de ir construyendo esta silueta. Entonces, uno justamente espera que en el momento en que ya no hay demasiada fluctuación en los valores de los parámetros, haya llegado a lo que se conoce como estado estacionario de la cadena, y entonces ahí puede considerar que esa cadena realmente está muestreando valores que pertenecen a la distribución posterior que estás buscando. Entonces uno es como que quiere inferir cómo es la forma de esa distribución posterior a partir de sacar muestras de esa distribución y tratar de reconstruir su silueta. ¿Está bien? Si yo la conozco de antemano, es más fácil, pero eso en general no pasa. Entonces, es como que voy a tener que confiar en lo que voy reconstruyendo. Por eso es tan importante cuando uno trabaja con cadenas de Markov de lanzar distintas cadenas en simultáneo para el mismo problema y ver que todas lleguen al mismo resultado, porque esa es una, digamos, eso apoya que estemos explorando de manera suficientemente exhaustiva todo el espacio de probabilidades, de posibilidades. Entonces, como les decía, y ahora sí, ya más en concreto, pasando a lo que es el software Structure en particular, el software Structure, al igual que todos los otros que están acá en esta lista, se basa en, está basado en inferencia bayesiana. Pero fíjense, acá les puse como una medida del éxito o del grado de utilización que tienen estas diferentes herramientas. El número de citas es, por lejos, el más utilizado en la literatura. Si bien es un poquito más viejo, digamos, que los otros que son sus competidores, la diferencia en la proporción de citas es enorme. Entonces, por eso nos vamos a concentrar en este software y vamos a ir viendo qué modelos implementa, cómo son o cómo se vinculan los distintos parámetros que utiliza el modelo con las cosas que vimos anteriormente, de qué manera nos ayudan a identificar migrantes aprovechando esto de poder mirar los genotipos multilocus y, bueno, un poco de cómo también analizar las salidas de los datos y tener un criterio como para poder utilizar justamente esta herramienta.